Hola, muy buenas. Si George Martin tiene escritas más de 1000 páginas de Vientos de Invierno, ¿por qué no lo divide en dos partes y lo publica? ¿Por qué es una mala idea dividir Vientos de Invierno en dos partes? Me parece un gran tema para un vídeo, así que ¡vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por darle me gusta en el vídeo, gracias por compartir el vídeo, gracias por suscribiros al canal, son especiales a los nuevos suscriptores. Lo primero, muchas gracias a todos los que estuviste en el directo del 28 de abril, no 28 de mayo. Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis. Sabéis que los directos los suelo hacer los martes, último lunes del mes, entre los martes, pero pues en este caso no podía hacerlo el martes. Acaba de pasar por ahí, vi rondando, pero bueno. Entonces tuve que hacerlo el domingo, así que de verdad, muchísimas gracias a los que estuvisteis en el directo. Y luego avisos. Lo que os comenté la semana pasada, ya está disponible el vídeo de la Cosmerecon, pondré debajo aquí el enlace ya hasta cuando esté subido a YouTube, que a priori debería estar subido para cuando se publique este vídeo, si no lo podéis ver en Twitch, en la plataforma morada de los amigos de cosmere.es. Y como os he dicho también, hay opciones bastante interesantes de que haya algún tipo de cosilla especial antes del lanzamiento de la temporada de la Casa del Dragón, que sabéis que se estrena el 17 de junio. Están muy atentos a los 7 reinos y demás. Luego también os quería comentar que este año el Celsius va a ser muy interesante. Lo publicamos los 7 reinos hace ya un tiempo. El lunes de hace 2 semanas, si no recuerdo mal. Y es que William Simpson y Ted Nasmith van a venir al Celsius. ¿Quién es William Simpson? Responsable de los storyboards de la serie Juego de Tronos. El storyboard es el punto medio entre el guión y lo que se ve por pantalla. Quien, por decirlo así, ilustra como si fuera el estilo cómic todas las escenas que se ven en la serie. Y Ted Nasmith es de los mejores ilustradores de Canción del Fuego, el único ilustrador que ha ilustrado a George Martin y a John Ronald Reuel Tolkien. Es una leyenda de la ilustración, vive en Canadá y va a venir a este Festival Celsius en Avilés este mes de julio. Y ya digo, no me enrollo más y vamos a pasar a mi cuarto porque tengo que compartiros varias citas de George Martin, varias fechas, y creo que con el ordenador va a ser mejor para contaros porque yo creo que sería una muy mala idea dividir Vientos de Invierno en dos partes. Y spoiler, aparte es una mala idea, logísticamente es casi imposible. Bueno, pasamos aquí a mi cuarto para hablaros con citas de George Martin de forma un poco más precisa de por qué George Martin no va a dividir Vientos de Invierno en dos partes. De hecho, él mismo ha explicado, luego veréis citas, que sus editores le recomendaron hace años dividir Vientos de Invierno en dos partes y él siempre se ha negado. Antes de eso, ya he hablado de esto en el pasado, he hablado de esto en más vídeos, pero bueno, ¿por qué a grandes rasgos, en 3 grandes puntos, sin extenderme demasiado? No es el tema de este vídeo, porque George Martin no ha publicado Vientos de Invierno todavía. Recordemos, Danza de Dragones se publica el 12 de julio de mi cumpleaños, 12 de julio de 2011. Pues hay muchos motivos, pero los podemos sintetizar en 3. Y de hecho vamos a utilizar lo que yo puse en los 7 reinos, que esto lo publiqué en 2018, si no me equivoco, 2018, y sigue siendo bastante vigente, ¿vale? Pero bueno, esta es la versión larga, pero voy a simplificarlo mucho. El primer motivo de la versión larga es porque por su estilo de la obra, por el estilo que tiene, es muy perfeccionista George Martin. Entonces, y cuando se involucra en algo, se involucra bien. Pero más allá de que se involucra bien, es que George Martin se involucra en muchas cosas. Entonces está en muchísimos proyectos. Estar en proyectos evita que se aburra y evita, pues que se sienta atrapado en la saga principal, pero evidentemente eso le distrae. Ya tengo el vídeo que ya publiqué si George Martin está demasiado ocupado. Eso evidentemente le quita tiempo, pues El Mundo, Hielo y Fuego, Fuego y Sangre, la serie Juego de Tronos, las Wildcards, antologías que edita, más proyectos en los que está metido a nivel de producción, por ejemplo, de Dark Winds, de AMC. El es productor de Who Fears Death, que no tiene ni fecha de estreno, pero bueno, está intentando para que se adapte esta obra en Medio Corafor. Bueno, en fin. Evidentemente, si se publica algo como Nomad Nocturno, Night Flyers, pues tiene que estar involucrado. Se publica algo como Dragon Dale, tiene que estar involucrado. Y evidentemente, pues está involucrado en los spin-offs de Juego de Tronos. Él, por ejemplo,
ha visto los castings de Danquier, lo mencionó diciendo que le había gustado mucho los castings, es decir, que ha perdido su tiempo viendo el casting de los protagonistas de la serie de Danquier, ¿no? Entonces, bueno, estar distraído es el punto 1. 2, la complejidad de la obra, pues cómo la obra ha ido evolucionando a través del tiempo. Ya venimos de que Danza de Dragones fue muy complicado de escribir, tenemos muchos arcos a la vez, muchos diferentes nudos de Mirin. Cuando coinciden varios puntos de vista a la vez, pues eso, George Martin en general problemas. En el norte va a haber muchos puntos de vista a la vez. En Mirin va a haber muchos puntos de vista a la vez. En Desembarco, el Rey va a haber muchos puntos de vista a la vez. Y en Antigua incluso. Es una novela tremendamente difícil. Aquí hacemos un repaso a todos los puntos de vista. Daenerys, Jon Nieve, Tyrion, Bran, Arya, Sansa, Theon y Asa que están juntos. Davos, Jaime y Brienne que están juntos. Sam, Cersei, Arianne, Victarion, Areoj, Melisandre, Jon Connington, Barristan Selmy. Como veis, son muchos puntos de vista a la vez para desarrollar sus historias, aunque algunos se junten, aunque Daenerys y Tyrion puedan llegar a coincidir, aunque Bran y Jon puedan llegar a coincidir, aunque es raro. Sansa y Jon sí podrían llegar a coincidir. Davos y Theon o Asa podrían llegar a coincidir, aunque es raro. Sam y Aeron pelo mojado es complicado, pero podrían llegar a coincidir. Cersei, Arianne Martell con Jaime es probable que coincidan. Melisandre podría llegar a coincidir con Jon, incluso con Sansa. Jon Connington debería coincidir seguro con Arianne y ya veremos si coincide con Cersei. Barristan Selmy probablemente coincida con Daenerys, probablemente coincida con Tyrion Lannister. Podrían coincidir también ellos tres con Victarion. En fin, muchos personajes van a coincidir y todo esto es bastante complicado a nivel trama de escribir. Y el último motivo, si el primero era las distracciones y el segundo la complejidad de la obra, el tercero, a grandes rasgos, es que es muy perfeccionista. Entonces, pues sí, George Martin pronostica muy mal, pero es que es muy perfeccionista, escribe mucho y quiere que lo que escribe esté bien. Entonces, bueno, como quiere publicar la saga en 7 libros y quiere publicarlas con lo que los libros se lean dentro de 50 años, pues cuando se le ocurre algo, quiere incluir en la obra para mejorarlo, en vez de decir, mira, esto ya está como está y no cerramos a ello, ¿no? Ya no voy a entrar en todo el tema que mencioné de los consejos que daba George Martin para que leamos todos el final de Canción de Hielo y Fuego escrito por George. Y la serie Juego de Tronos, evidentemente, no le ha ayudado a tener esta versión, ¿no? Y bueno, ya digo, el tema de este vídeo no era este, sino era, sabiendo este problema de por qué no ha salido Vientos de Invierno, ¿por qué no lo publica ya directamente? Porque, bueno, pues George Martin, ala, he escrito 1200 páginas, toma 600 y ala. Y así los fans me dejáis tranquilos y no quiere eso. Y quería traer aquí la primera vez unas palabras de George en que dice por qué no él, o sea, cuál es el motivo que él da para no dividirlo en 2 partes, ¿de acuerdo? O por qué esto pensaba en 2018, que estamos en 2024, más de 6 años, pero esto me parece muy interesante. En 2018, George Martin hablaba de Fuego y Sangre, de que se iba a publicar el libro, etcétera, y decía que no iba a publicar en 2 partes. Dice en la entrevista, algunos de mis auditores le habían sugerido que dividiera Vientos de Invierno en 2 partes, pero él se resistió, mencionando la división de Festín y Danza como ejemplo. Y vamos aquí a ver exactamente las palabras de George en los comentarios. Aquí vamos a verlo. Aquí están los comentarios de esto, cuando decían sobre... Esto es, bueno, cuando aquí habla de Fuego y Sangre y demás. Bueno, y aquí viene la respuesta a una pregunta del mítico, único y tantísimo techo de menos Jeff Brindenby-Fish, referente a la comunicación del fuego. Y bueno, fantástico. Dice, la pregunta podría ser complicada, pero la preguntaré en cualquier caso. ¿Has pensado alguna vez publicar Vientos de Invierno en forma similar a Fuego y Sangre, es decir, en 2 volúmenes? Y si te gustaría publicar algún nuevo capítulo, sugería el prólogo. Bueno, si publicar el prólogo, yo igual no me contarían tantas cosas que no supiera. Pero bueno, el caso es que, dice George, alguno de mis editores, o más bien de la editorial, Publisher habla más bien de la parte editorial, de quien publica los libros, me han sugerido dividir Vientos de Invierno como hicimos con Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Me resisto a ello. George Martin se resiste a dividir Vientos de Invierno en 2 partes. Se resistía en 2018 y 6 años después, pues parece que piensa bastante parecido.
Es interesante aquí como se menciona este tema porque, bueno, si vamos ahora, por ejemplo, a Wordhead, que vamos bueno, a explicar por qué no le gusta tanto publicar en dos partes los libros, ¿no? Ahora vamos a extendernos más, pero bueno, yo creo que lo más importante es, más allá de ese tema de resistencia, o es muy importante el hecho de que la editorial quiere que saque el libro. La editorial quiere que saque el libro. Entonces, bueno, hay un motivo importante para publicar libros en dos partes, que es lo que estás diciendo aquí Adam Whitehead, que os creo que lo estáis viendo aquí ahora mismo. Y es que aquí le dicen, bueno, aquí hay un problema y es que no es posible publicar, por ejemplo, un capítulo al mes, vendiendo ese capítulo por un dinero, porque George no escribe los libros de forma lineal. Esto es muy importante. ¿Por qué no divide George los libros así? Porque no están escritos de forma lineal. Puedo haber completado el arco entero de la historia de un personaje en una novela, incluso empezar a escribir algo de la siguiente. Por ejemplo, sabemos que cuando George termina Choque de Reyes ya había escrito todos los capítulos de Tyrion de Tormenta de Espadas, pero no haber empezado en otro personaje. E incluso a veces no escribe el prólogo del libro hasta mucho tiempo después. Este proceso a veces provoca muchísimas reescrituras a un material original, un material que técnicamente aparece como finalizado. Por ello, decía Adam Whitehead que no es viable. Si se refiere a serialización, se refiere también a la división. ¿Por qué? Porque una cosa que mencionaba Adam sobre dividir es que uno de los motivos para dividir los libros es que a veces los libros son demasiado grandes. Entonces, si un libro es demasiado grande por tema físico, tienes que dividirlo en dos porque materialmente no puedes publicar un libro de 3.500 páginas en un solo volumen. Si tú quieres sacar un libro en un solo volumen, 3.500 páginas a las editoriales les parece poco adecuado, principalmente porque la gente no quiere ir cargada con un libro tan gordo. Quiere publicarlo en libros más pequeños. Si se lo publicas en libros más pequeños, ver dónde cortar es un tema complicado. Y aquí hablaba también Adam Whitehead de que, por ejemplo, que en el caso de Brandon Sanderson tenemos libros muy largos, pero que a George no le gustan estas cosas. Vamos ahora, después de ver por qué ellos están resistiendo a dividir Vientos de Invierno en dos partes, por qué se resiste a ello y por qué, como Adam Whitehead explica, George Martin escribe libros de forma lineal, vamos a ver qué motivos hay o cómo se origina la división en dos partes de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Porque decimos, bueno, si tenemos 1.200 páginas escritas, pues ala, ya está. Oye, 1.200 páginas escritas, publicas 800 o 600 o 700 y ya el resto en un par de años, pero con las 700 páginas nos tienen entretenidos. Bueno, repasemos cómo Viento se publica, Danza se publica en dos partes. De hecho, aquí menciona otro fragmento aquí, otra vez que le preguntan en su blog sobre eso, sobre publicar Vientos y Invierno en dos partes en 2016, y dice, oye, te pregunté, uy, ha saltado esto, que está un poco loco, pero dice, soy un gran fan de tu trabajo. ¿Te plantearías dividir el libro y lanzar la primera parte tan rápido como fuera posible y continuar en la segunda parte? Y dice George, no sería mi preferencia. George a día de hoy aún siente a veces pues como penilla por haber dividido Danza de Dragones en dos partes. Entonces, bueno, realmente George Martin publicó Danza de Dragones en dos partes porque la primera parte de Danza de Dragones es Festín de Cuervos. Bueno, para el que no sepa la historia, aquí como se explica muy bien, George originalmente pensaba hacer un salto temporal, después de Tormenta de Espadas, salto temporal que no sucedió. Ya he hablado de esto largo y tendido aquí en el canal y por supuesto en los Siete Reinos. Y bueno, pues la idea es que George quería hacer salto temporal porque creía que algunas tramas solo funcionarían pasado un tiempo. Pensando que los dragones crecieran a Daenerys, que Daenerys cogiera experiencia como gobernante, que Jon cogiera un liderazgo en el muro tras llevar varios años en el muro, que Arya se convirtiera en una gran asesina tras estar mucho tiempo con los hombres sin rostro, que Bran alcanzara muchos conocimientos de forma más realista en poco tiempo en el Cuervo de Tres Ojos. Especialmente a los niños Stark les venían muy bien estos años de entrenamiento, por decirlo así, ¿no? George abandona la idea de hacer salto temporal,
Entonces, lo que parte de lo que iba a contar previo a esa temporal, decide integrarlo en la historia original. Y lo que iba a ser el mega prólogo de Festín de Cuervos, del cual también he hablado en otros vídeos, pues al final pues forma parte del libro original, ¿no? Entonces, bueno, dice que no funciona como prólogo, sino que al final, dice aquí, he descartado mi original de escribir un prólogo de 150 páginas, sino que voy a incorporarlo al libro. Y bueno, publica aparte ese libro como parte de lo que sería Danza de Dragones, pero al final el libro se hace muy grande. George Martin ha escrito un montón sobre Dorne y sobre los Hijos del Hierro. Y claro, al progresar tanto en esas tramas, George Martin no ha progresado lo suficiente en Jon, Tyrion, Davos, Bran, pues no ha escrito tanto, ¿no? Por lo que tenemos aquí y documentos que tenemos aquí de... Esto es lo que está aquí, por ejemplo, en la biblioteca de los manuscritos perdidos, del cual tengo un vídeo, una biblioteca que espero visitar algún día. Esta biblioteca que está en College Station, en Texas. Este es el primer borrador, por decirlo así, del borrador de octubre de 2003. Y como vemos, hay capítulos que están y otros capítulos que no están. Y vemos, por ejemplo, que en este borrador de Festín de Cuervos que está en la biblioteca de College Station, hay capítulos de Daenerys, de Jon y de Tyrion que no leeríamos en ese libro, sino que leeríamos en Dance de Dragones. Estos son los que publican el borrador, pero como aparece aquí en el artículo, George seguramente tenía más capítulos de los personajes, pero no estaba el arco completo. Recordemos lo que decía Adam Whitehead. George Martin no escribe los libros de forma lineal, sino que escribe arcos de personajes. Y al escribir arcos de personajes, pues igual tiene varias tramas completadas, pero otras no. Yo recuerdo, por ejemplo, con esta entrevista que dio tan buena en el año 2022, en verano, a la gente de History of Westeros, mencionando que, y también al podcast Game of Thrones, diciendo que, por ejemplo, que tiene avanzado mucho Vientos de Invierno, pero, por ejemplo, que el arco de Tyrion no estaba listo. Y al no estar listo el arco de Tyrion, pues ahí le faltaban cosillas, ¿no? Tenía cosas todavía que terminar del libro, ¿no? Forma parte de las 300 páginas que le daban por terminar. Entonces, no sabemos cuánto había de terminado de Dany y de Bran cuando publica Festín de Cuervos, pero como sabemos ya que, por ejemplo, tenía escritos 5 de Jon, que Jon luego al final acaba con 10, pero bueno, que son bastantes libros, ¿no? Entonces, bueno, estamos a finales de 2004, principios de 2005. George Martin tiene 1500 páginas de un libro, pero el libro no está terminado. Porque me faltan capítulos de Dany, me faltan capítulos de Tyrion, me faltan capítulos de Jon, me faltan capítulos de Davos. No hablemos de que le faltan capítulos de Barristan Selmy, porque Barristan Selmy no está todavía en su cabeza como punto de vista. No sabemos si estaría Jon Connington. Quizás Jon Connington fue un recurso que apareció después, pero desde luego Barristan no está porque es el último punto de vista que se le ocurre. Entonces, aquí, como aquí explica en The Guardian, antes, en abril de 2011, antes de que se publicara Danza de Dragones, pero después de anunciar que el libro saldría ese mes de julio, dice George: tengo demasiado material para que entre en un solo libro. Me retrasé con Festín y voy a seguir retrasado. Tenía 1500 páginas y no estaba ni siquiera cerca del final. Estaba cerca del final de algunos personajes, pero los libros tenían 8 personajes que se entrecruzaban. Recordemos el nudo de Mirin, recordemos en Desembarco el Rey, puede haber varios puntos de vista juntos. Brienne se va a encontrar con Jaime, por ejemplo. Y entonces se me ocurrió dividir el libro en 2 partes. Por ejemplo, recordemos que Sam también interactúa con Arya. En fin, Theon se va a encontrar al final del libro con Asa. Entonces se le ocurre dividir el libro en 2 partes. Dice, una manera de hacerlo será cronológicamente. Dice, haré los primeros 6 meses de la historia de los 2 personajes. Pero no podía dividirlo así porque no tenía los primeros 6 meses de la historia de todos los personajes. Y esto, señoras y señores, es lo que pasa con Vientos de Invierno. George Martin no puede publicar los primeros 6 meses o los primeros 3 meses desde el final de Danza de Dragones, los primeros 3 meses de lo que pasa en Vientos de Invierno, porque no tiene escrito esos 6 primeros meses, esos 3 primeros 4 meses, es decir, o justo lo que pasa a continuación de todos los personajes. George Martin tiene arcos completados, por ejemplo, arco de Daenerys, arco de yo qué sé, de Jon después de muerto, arco de Barristan Selmy, arco de Jon Connington, arco de Davos, pero, por ejemplo, igual no tiene listo el arco de Tyrion Lannister, no tiene listo el arco de Bran, no tiene listo el arco de Sam en Antigua.
por ejemplo, con Apocalipsis por delante, por ejemplo, no tiene esos 3 arcos terminados. Y al no tener esos 3 arcos terminados, no puede publicar el libro de forma cronológica. Entonces, lo que le pasó cuando estaba con Festín de Cuervos, dice, se me ocurrió, con la ayuda de Daniel Abraham lo conseguiría, se me ocurrió que podría tomar las historias que estaban casi hechas y dividir el libro por personajes y no cronológicamente. David Abraham, amigo de George, le sugiere dividirlos efectivamente por personajes a nivel geográfico y no por espacio temporal, sino por espacio físico. Entonces dice, si George tenía Desembarco el Rey, Dorne y las Islas del Hierro casi completadas, en cambio tenemos las partes más lejanas del centro de Poniente, el norte, y esos principalmente no terminadas, pues bueno, pues eso no va a aparecer en este libro. Aquí Brynden B. Fish y yo pensamos igual, que fue un movimiento por parte de George, tenía que sacar Festín de Cuervos, la gente no podía aguantar 5 años sin un libro, imaginaos, 5 años, han pasado 6 de que publiqué este artículo y como ya han pasado rapidísimo, pero claro, los fans querían leer cosas de Dany, querían leer cosas de Tyrion, querían leer cosas de Jon, querían leer cosas de Bran, querían leer cosas de Bran, de Davos. Como vemos aquí, aquí hay fans que no lo recuerdan, pero las reseñas de Festín de Cuervos en Amazon y en páginas similares le causan mucho daño a George, diciendo que es un libro incompleto porque no está la mitad de personajes. Y entiendo esas críticas. Avancemos de nuevo en el tiempo. En 2011, la gente está quemada porque no ha salido bien de Danza de Dragones, pero al final sale el libro. En 2011 tenemos 1500 páginas de borrador de Danza de Dragones. Y de esas 1500 páginas, realmente serían 1600, pero 100 las ha mandado directamente a Vientos de Invierno. Por ejemplo, El Abandonado, Mercy, los capítulos de Alayne están totalmente escritos y pasan a Vientos de Invierno. Probablemente también Tyrion 1 y 2, también si no están escritos, están casi escritos, pero bueno. No están terminados 2 arcos de 2 batallas incompletas, la batalla de Meereen y la batalla de Invernalia. Según ha contado Angroel, la editora estadounidense John Martin, la inglesa es Jane Johnson, a quien yo conozco más y es una mujer fantástica, decía esto a Angroel. A Martin le queda 1 año para completar esas 2 batallas. Y Angroel dice que, bueno, dice que el hecho de mandar capítulos de Danza de Dragones a Vientos de Invierno, dice esto. Terminar el libro donde él quería le hubiera tomado probablemente otro año y más páginas de las que podrían estar realmente cubiertas y podrían caber físicamente en un libro. Recordad lo que he mencionado antes, que mencionaba Dan Whitehead, de que, por ejemplo, uno de los libros de Sanderson necesitaba algún tipo de permiso especial para desde la imprenta, porque era demasiado extenso. John Martin, en la publicación que mencioné antes, también explica que es que hay un límite físico. Tú no puedes meter en un solo volumen comercial, etcétera, con el formato estándar, 3000 páginas, porque no lo soporta las tapas normales, sí la soporta una enciclopedia, pero un libro estándar comercial de novela no tiene ese formato, ¿no? Entonces, dice, gran parte del material estaba en la novela, nadie puede estar insatisfecho con el desarrollo de Danza de Dragones, así que quitó una secuencia importante del libro. Le pidió que quitara otra y así fue. Dice, la gente me culpa por ello, pero creo que fue la decisión correcta. Dice, añadir estas 2 secuencias no hubieran hecho al libro mejor de lo que ya es. Bueno, si hubiéramos tenido completas la batalla del fuego y la batalla del hielo, sí sería mucho mejor, pero como la batalla del fuego está a medias y la batalla del hielo está a medias, pues se puede entender que las dejara a medias, que publicar Danza de Dragones sin ellas. Mejor publicar Danza de Dragones antes de que empiece la batalla del fuego y antes de que empiece la batalla del hielo que a mitad de la batalla del fuego y la batalla del hielo. Renunciar a Theon 1, Asa 1, aunque lo estuviera reescribiendo, renunciar a Barristan 1, Barristan 2, Tyrion 1, Tyrion 2, Victarion de Vientos de Invierno. No es dramático porque realmente Danza de Dragones termina con el libro a punto de esas batallas. No es un drama que todavía no hayan sucedido. Lo que digo sería una negligencia, sería si estuvieran terminadas las 2 batallas, privarnos las de ellas, porque se nos queda un arco incompleto, pero si físicamente no estaba escrito, pues hay que esperar, ¿no? Aquí está Angroel, que es una persona que me genera simpatía, bastante menos que Jane Jones. Bueno, entonces, aquí cuenta
George Martin, hablando de Danza de Dragones en mayo de 2011, cuando ya anunció que el libro saldrá en julio y todavía no se ha publicado, dice: el número de páginas había superado a 1.600 y está cerca de 1.700. Dice, a las 1.700 páginas el libro no podía haberse publicado físicamente en un solo volumen. Entonces, los editores, Angroel y yo, tomamos decisiones sobre mandar capítulos a Vientos de Invierno. Y aquí seguimos porque 3 años después a Angroel le seguían preguntando por este tema. Y le preguntan, ¿fue una buena decisión cortar las batallas al final de Danza de Dragones? Y dice Angroel, a ver, las batallas. Estructuralmente hubiera sido buena tenerlas, pero había 2 limitaciones. Primero, el número máximo de páginas físicas que puedes poner en un libro. Dice que si las batallas eran 1.513 páginas, dice, físicamente no podemos publicar las 1.513 páginas. Tenían que publicar la novela siempre en el formato de libros. Y Bantam Random House quiere sacar las novelas en formato de un solo libro. Los libros que habéis visto antes, que son los que ha publicado ahora, por ejemplo, Penguin Random House en España, es un solo tomo. A mí me gusta tener libros en un solo tomo. La gente que tiene varios tomitos pequeños está para hablar normalmente, fantástico, pero a mí me gusta tener el tomo gordo, ¿no? Acabé hace unos días el tercera trilogía de los 3 cuerpos, El fin de la muerte. Es un tomo de 700 y pico páginas. Prefiero eso que 2 tomitos de 350. Entonces dice, tenías que haber publicado 2 libros y serían menos satisfactorios. Y probablemente, aun se hubiera publicado las 2 batallas, el libro no se hubiera publicado. George Martin seguiría escribiendo, seguiría reescribiendo esas batallas. Así que dice Anne, decidimos hacer el mejor libro posible con lo que teníamos entonces. En 2011 se podía publicar Danza de Dragones así. Y en 2005 se podía publicar la mitad de Danza de Dragones como Festín de Cuervos. Pero en 2024 no se puede publicar las primeras 3 meses de Vientos de Invierno porque hay arcos que no están terminados. Hay gente que aún está enfadada porque, repito, esto no es de ahora. Hay gente que hace casi 20 años, en 2005, cuando se publica Festín de Cuervos, no leyó capítulos de Jon, de Tyrion y de Dany. Imaginaos si Vientos de Invierno se publica este año, en 2024, 13 años después, y no hay ni un capítulo de Tyrion, ni un capítulo de Jon, bueno, tendría más sentido, y ningún capítulo, por ejemplo, de Bran. La gente dice, oiga, que mi Tyrion es mi personaje favorito, es el personaje, tu personaje favorito George Martin, 13 años después, este libro no tiene capítulos de Tyrion, me estás tomando el pelo. ¿Qué ves para otros 13 años? En 26 una persona no es que se haga mayor, es que, vamos, hace una vida completa, incluyendo churumbeles y estudios superiores. Entonces, Vientos de Invierno. Habría quejas. Habría quejas si George Martin publica Vientos de Invierno cortado. Con la mitad. Sobre todo porque no tendríamos una garantía de que Vientos de Invierno fuera a ser publicado después de forma certera. ¿Queremos Vientos de Invierno como una novela incompleta? Lo que yo decía en el vídeo anterior de publicar Vientos de Invierno como este es mucho más actual que este artículo. Porque este artículo se publica en 2018. Voy a quitar la cámara y vamos a empezar a hablar un poco más serio. En 2018 pueden decir, bueno, George, no pasa nada. Queremos que el libro salga perfecto. Queremos que el libro salga genial. No me importa esperar un año más, 2 años más, esperar al final de Juego de Tronos. Quiero que Vientos de Invierno esté genial. Y no cortes un fragmento, porque quiero que este libro sea histórico. No vamos a hacerlo de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, porque te faltan arcos por terminar, pero bueno, esperamos a que termine los arcos, esperamos a que termines el arco de Tyrion, esperamos que algún arco que te falta, algún capítulo de Jon Connington que tengas colgando, lo que sea. Pero eso era en 2018. Estamos en 2024 y vuelvo a dos vídeos que publiqué cuando todavía era invierno, que fueron para mí muy duros de hacer. O sea, el primero y el segundo fue la respuesta, que fue el del desigual ritmo de escritura de George Martin, el decreciente ritmo de escritura de George Martin y las soluciones para que leyéramos obra de George al final
escrito por él, de Canción de Hielo y Fuego. Si recordáis el vídeo del ritmo, George Martin está con una media de 100 y algo páginas al año. 100 y algo páginas al año implica que una vez publicado Vientos de Invierno, se publica en 2025, son 13 años para publicar Sueño de Primavera. Mínimo 10. ¿De acuerdo? Es decir, que George Martin terminará la saga superado los 85 años. O con 85 años. 85 años son muchos años, más teniendo en cuenta que la esperanza de vida media en Estados Unidos de un varón es 76. ¿De acuerdo? Una edad que George cumple en 2 años. Entonces, si queremos que George publique la saga, como decía en el vídeo de soluciones, yo tiene que publicar Vientos de Invierno como esté. Y publicar Vientos de Invierno como esté no quiere decir voy a publicar la mitad de Vientos de Invierno, me lo quito en medio y ya voy a tener años para editar, reescribir, retocar la otra mitad de Vientos de Invierno. Porque conocemos a George y la última vez que se dedicó a reescribir, retomar, toquitear un poquito un libro que iba a salir un año, tardó 6. Y eso fue hace casi 20 años, ¿de acuerdo? Lo que en 2005 dijo que tardaría un año, tardó 6. Ahora, ¿cuántos serían esos 6 años? Imaginaos, primera parte de Vientos de Invierno en 2025, segunda parte de Vientos de Invierno, pongamos que mantiene esa media en 2031. 10 años para Sueño de Primavera, 7 años para Sueño de Primavera, de nuevo George Martin terminaría la saga con 83, 84, 85 años. Que ojalá esté genial de salud para publicar esa con 83, 84, 85 años. Ojalá. Pero yo prefiero que yo termine la saga con 80 que con 85. No por mí, sino por él. Porque es más fácil seguro para escribir con 80 años que con 85. Y lo tenemos todos clarísimo. Entonces, dividir Vientos de Invierno es una salida fácil. Nos da a los fans pipas para comer, nos da a los fans tremendamente felices a corto plazo, pero sería pésimo para el largo plazo. Porque le daría a George, le bajaría la exigencia. Es decir, bueno, ya habéis leído un poco de Vientos de Invierno, ya nadie va a estar preguntándome cuándo saca la siguiente parte de Vientos de Invierno. Y luego pensemos otro tema. El tema de la división geográfica de personajes. La división geográfica de personajes tiene muchísimo sentido en Festín de Cuervos y Danza de Dragones, en que los personajes, básicamente, la historia se expande hasta niveles, de hecho, tan problemáticos que le está costando mucho a George volver al punto original. Y uno de los grandes problemas de Vientos de Invierno, lo mencioné antes en el vídeo, hace media hora, es el tema de que la trama se ha expandido demasiado y al expandirse demasiado hay tantos puntos de vista que cuesta mucho escribir esta historia, ¿no? Lo que pasa es que Vientos de Invierno va a ser una historia más de compresión. Arya va a volver a Poniente. Al final del libro no hay un punto de vista en esos. Tyrion va a volver a Poniente, Dany va a volver a Poniente, Arya va a volver a Poniente, Victarion, si está vivo, regresa a Poniente, Barristan, si está vivo, regresa a Poniente. Los personajes que están más allá del muro o en el muro como Jon van a volver a Invernalia. Melisandre, que está en el muro, probablemente vuelva a Invernalia, o al menos si no se queda en Fuerte de la Noche, quemando a Ciri, etcétera. Pero personajes en Dorne, como Arianne Martell, van a dirigirse hacia Desembarco del Rey. Personajes como Aegon V, supuesto Aegon, Joven Griff, van a dirigirse de Días de la Tormenta a Desembarco del Rey. Lo que está lejos se va a acercar, lo que está fuera se va a acercar. La historia se contrae, los personajes se juntan. Economía narrativa, van a morir puntos de vista. Creo que Cersei y Jaime van a ser las muertes de Vientos de Invierno. Ante esta compresión, dividir geográficamente a los personajes es arriesgado. Podrías contar, por ejemplo, la historia, vamos a pensar, contamos en Vientos de Invierno, parte 1, lo que pasa en Desembarco del Rey y alrededores. Tenemos, por tanto, arco de Cersei, arco de Jaime, arco de Jon Connington, arco de Arianne, arco de Brienne, que puede estar conectado con el de Jaime, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si resulta que Arya vuelve a Poniente y acaba matando a su madre, la trama de Corazón de Piedra encajaría con la de Arya. Hay que meterla.
Si por algún casual la trama de Cersei tiene algo que ver con la de Euron, discutible, hay que meter el tema porque es espeluznante. Publicas un Vientos de Invierno parte 1 con Desembarco el Rey al Rey del Sur de Poniente y obvias, 1, toda la parte del muro, el muro y más allá, la Guardia de la Noche, Invernalia, los Stark reconquistando Invernalia, Sansa llegando a Invernalia, Jon siendo coronado rey en el norte, Bran, etcétera, más la trama de Dany en esos, podría funcionar. Yo veo ese libro en mi cabeza y funciona. Es Festín de Cuervos más Danza de Dragones otra vez. ¿Qué es lo que pasa? La trama de esos tenemos, por ejemplo, también a Tyrion, como he comentado antes. Tenemos el punto de vista de Barristan, que es complicado si Barristan pasa de un bando a otro, si pasa del bando de Dany al bando del supuesto Aegon, pero bueno, es asumible. Pero es que a George, yo creo que lo que o sea, funcionando esto bien en mi cabeza, George Martin estaría muy tentado de escribir más de Arya, escribir más de Dany, escribir más de Tyrion, escribir más de la batalla de Invernalia. Yo, encantado de que saque el libro en 2 partes, si supiera que al sacar en 2 partes, la primera parte, división geográfica, Desembarco el Rey y alrededores, Tierras de los Ríos, etcétera, si tuviera garantía de que 2 años después tenemos esos más el norte. Pero es que la experiencia es que en 2005 fueron 6 años por publicar esa segunda parte que era solamente esos y el norte. Lo más normal es que otra vez sean otros 6 años. Y como he dicho antes, nos vamos a 2030 o 2031 para ver publicados una parte de Vientos de Invierno y queda Sueño de Primavera. Un libro dificilísimo de escribir. Sin ir más lejos, en un libro tienes que hacer que Daenerys se reúna en Desembarco del Rey y que muera luchando contra los otros. O que muera por obra de Jon. Un libro entero para que Daenerys se enamore por Jon y su esto sea trágico. Y eso sea viable. Un libro entero para que Bran pase de estar en el muro, convertirse en rey de los 7 reinos, fusionado con un arciano. Y todo eso de forma creíble. Un libro entero para contarnos la batalla política por el trono de hierro y la batalla por el amanecer en Invernalia. Es muy complicado en 1200 páginas, por mucho que hayas matado personajes y simplifiques las tramas. Es muy complicado. Entonces, idealmente sí. Idealmente, George, saca el libro mañana. 700 páginas, 8 puntos de vista, 9 puntos de vista y los que faltan me los sacas en el libro siguiente. Pero creo que George es muy difícil que los otros 8 puntos de vista los liquidara en un año. Ojalá, ojalá. Si lo hiciera, sería un hombre tremendamente feliz. Pero George no me ha demostrado eso. Entonces, bueno, que George siga peleándose y pugnando con este libro, como dije en el vídeo de las soluciones para que George terminara el libro, que lo saque como esté, aunque haya arcos sin terminar, aunque a Tyrion le falten 3 capítulos para terminar su arco, que saque lo que esté, de aquí a... Y ese libro creo que lo hice en febrero, pues de aquí al... Y dije para mayo, pues para lo que tenga para el 20 de mayo terminado, lo manda a la editorial. Arco sin terminar, lo siento mucho. Es que no he hecho el capítulo del Hold the Door. Pues Bran se queda un poco a medias. Es que no he escrito la escena de Stannis que mando a seguir porque me da mucho apuro. Pues lo mandamos a Sueño en Primavera, lo sentimos mucho. Mira, Sirin sobrevive un libro más, aunque esté condenada. Pero no se puede dividir el libro. Primero, porque George no puede dividirlo temporalmente, que así sería lo ideal, pero no se puede porque no escribe libros de forma lineal. Y segundo, porque geográficamente es una tentación para que se retrase más. Y sencillamente, en el año 2024, en mayo de 2024, no podemos esperar más si queremos, como todos deseamos, que el mejor escritor de fantasía vivo, George Martin, publique por sus propias manos completa Canción de Hielo y Fuego. Y nada más, gracias por ver el vídeo, gracias por darle a me gusta en el vídeo, gracias por compartir el vídeo, gracias por suscribiros al canal, repito, gracias a los que estéis en el directo, si no estuvisteis en el directo os animo a verlo en diferido. Y ya os he dicho, se vienen cositas próximamente, cosas muy guays, se anunciarán a su debido tiempo aquí en el canal, en los 7 reinos. Y bueno, creo que puede estar muy muy guay. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias por todo. Adiós.